Me voy a permitir presentar, aunque ya la conocemos y ya ha compartido con nosotros, a la señora Vera Rex, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 1993, profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 1994, diploma en Gestión de Instituciones Educativas Flaxo, especialista superior en informática educativa. Se ha desempeñado como docente y como coordinadora en proyectos de integración de la informática en los niveles inicial, primario, medio y universitario, capacitadora en el uso de recursos informáticos en la educación para la UBA, UNLZ y UNSAM, en diversos programas y acciones destinadas a docentes en ejercicio y en formación. Disertante en jornadas, congresos, talleres a nivel nacional e internacional sobre la temática. Ha ejercido la dirección de un profesorado de Historia y de Geografía de nivel superior. Integró el equipo nacional para la incorporación de las TIC en la formación docente a través del Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente del Ministerio de Educación. Integra el grupo de expertos de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se desempeña como responsable del área TIC y Educación de la OEI, Oficina Regional en Buenos Aires. En este marco coordina la propuesta de capacitación virtual para el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación para profesores de escuelas secundarias y especiales orientadas hacia el modelo 1 a 1. Asimismo colabora con proyectos de cooperación internacional para la integración de la TIC en sistemas educativos de países de la región. Comparte con nosotros la ponencia Manhouse y maestros en tiempos digitales. Con ustedes. Muchas gracias. Bueno, empiezo por decirles que en general siento bastante pudor cuando se lee el currículum porque algunas cosas las he dejado de hacer, otras no, y hay dos cuestiones particulares que siempre me gusta añadir. Una, como ya saben los presentes aquí, trabajo dentro de la especialización de Virtual Educa, soy responsable de la cátedra de herramientas tecnológicas para entornos virtuales de aprendizaje, de herramientas de la web social, y soy coordinadora académica de la maestría en entornos virtuales de Virtual Educa. Así que con eso completo mi trabajo de docencia. En este momento es la parte de docencia que llevo más intensamente, que es lo virtual. Por otro lado, tengo dos títulos que ostento desde 1990, uno, y desde 1995 el otro. En 1990 fui mamá de María Cecilia, en 1995 de Patricio. Son dos ocupaciones casi de tiempo completo, ahora no tanto. Patricio y María Cecilia, como buenos hijos de educadores, han sido mis más sufridos alumnos y mis más estrictos maestros. De ellos aprendí mucho de lo que tiene que ver con el mundo digital, porque ellos sí nacieron en un mundo digital. Suelo usar de ejemplo a mi hija Cecilia, Chechu, para contar, para decirles a los profesores por qué deben dejar de decir NTICs, que ya no son nuevas tecnologías, y el ejemplo que uso es que cuando mi hija era bebé, se dormía en su cuna al lado de la impresora de puntos que yo tenía, con el ruido de la impresora. Y esa niñita que se dormía con el ruido de la tecnología está en la universidad. Con lo cual, que si ella es mayor, las tecnologías también. Entonces ya no hablemos más de nuevas tecnologías, sino simplemente de tecnologías o de tecnologías digitales. El título de la charla es un título medio extraño. Ya habrán visto los que participaron ayer conmigo del taller que tengo como un apego por las cosas medio raras y medio extrañas y por los neologismos. Vamos a hablar un poco de los mahouts y maestros en tiempos digitales, vamos a ver qué quiere decir esto. Así que lo que voy a compartir con ustedes básicamente tiene que ver con las competencias digitales de un docente en el mundo que nos toca vivir en el siglo XXI. Empiezo con esta imagen que tiene que ver con alguien tiene que encender el primer fósforo para prender el fuego. Alguien tiene que ser el que lidera el cambio. Yo estoy convencida, estoy segura de que en esta universidad hay suficiente gente para llenar todo este salón y más. Sin embargo, ustedes son los que están aquí. Ustedes. Los que quieren prender el primer fósforo. Entonces con ustedes quiero trabajar y quiero hablar
porque ustedes van a ser los encargados quizás de llevar la antorcha. En principio, hablar de competencias digitales, de las nuevas competencias que hacen falta, tiene que ver con pensar que estamos viviendo en un tiempo de cambio. Y que antes, a lo largo de los siglos, los cambios entre la educación que nosotros conocimos y la educación en la era digital es un cambio sustantivamente diferente de los cambios anteriores. En los cambios anteriores, en educación, los cambios sucedían a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la escuela puramente oral o desde la escuela peripatética o en los escalones de Sócrates con sus alumnos, a los que pervertía porque les hacía pensar cosas en contra del sistema? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que ese modelo del profesor dando la clase empezó a transformarse con el concurso de nuevos recursos? Mucho tiempo. Y de hecho, el modelo persiste. Fíjense lo que estoy haciendo yo. Dando una clase delante de unas escaleras y pervirtiendo vuestras mentes. Entonces, esos cambios los podemos calificar, o sea, de ese cambio del método oral al método con algo de escritura, ese cambio de que el profesor era el que decía todo el saber, a que el libro contenía una parte del saber, del libro a la enciclopedia, de la enciclopedia a Wikipedia. Han sido cambios lentos e inmersivos. Uy, me pasé. Sí, perdón. Es que yo tengo un presente humano acá que me está ayudando. Estos cambios que yo digo que son lentos, los podemos calificar como cambios inmersivos. Todos sabemos lo lindo que es tomar un baño de inmersión, ¿no? Que uno se relaja, que tranquilamente se va distendiendo. Ese es el cambio. Pero ahora sí, en este momento nos enfrentamos a este tipo de cambio. El salto del mundo analógico al mundo digital no es inmersivo, es catastrófico. De pronto nos levantamos un día y nos encontramos con que existe una herramienta que se llama Twitter y que todo el mundo está hablando de Twitter y que la serie Homeland se desmorona porque los usuarios de Twitter la critican ferozmente. Y no entendemos bien de qué se trata. Nosotros que hace un par de años nos animamos a meternos en Facebook y ahora descubrimos que nuestros hijos nos eliminan de Facebook, ¿no? Entonces, o que no nos eliminan a nosotros, pero eliminan a sus abuelos, porque ahora los abuelos también llegaron a las redes sociales, ¿no? Entonces, mis hijos todavía me tienen admitida en Facebook a mí, pero no a sus abuelos. Dicen, no, los abuelos me hacen pasar vergüenza. Entonces ellos, antes de que yo entienda el mecanismo, ellos ya están saltando a la siguiente red y al siguiente esquema de comunicación. Nosotros como docentes nos enfrentamos a esto. Saltamos y vamos a caer en una pecera donde hay alguien que ya está nadando desde hace tiempo y no entendemos bien lo que tenemos que hacer. Esto es a lo que nos enfrentamos, un salto al agua fría. Cuando nosotros hablamos de este salto, a mí me gusta caracterizarlo así con una figura que está efectivamente dando un salto. Yo voy a hablar de una cosa que a lo mejor ustedes la escucharon mencionar bastante seguido, que es la brecha digital, ¿sí? Esto de, bueno, los gobiernos, los estados se esfuerzan para achicar la brecha digital. Y particularmente en los espacios de docencia, más allá de las críticas que recibe el perfil docente en todo el mundo, no somos criticados nada más que en nuestros países como nos parece, sino en general Latinoamérica, Iberoamérica, Europa. El docente tiene esa impronta de ser criticado. Sin embargo, dentro de los perfiles profesionales, efectivamente somos uno de los perfiles que más nos interesamos por acercarnos a achicar esa brecha. Hay mucha gente resistente, pero hay muchos que están acá tratando de ver de qué se trata. El primer salto que damos, o que tenemos que dar, es el acceso. Si yo quiero volverme competente en el manejo de las tecnologías digitales, lo primero que tengo que hacer es acceder. Esto parece una tontería, pero hace algunos años no era tan claro, no era tan estándar. Si ustedes hacen un poco de memoria, yo la puedo hacer de cuando mis hijos eran pequeños. Yo tenía una computadora en mi casa, pero muchos de mis colegas no tenían computadora en su casa.
Había quizás una computadora en el colegio, en el instituto, en la universidad. A lo mejor empezaban a ir a un lugar donde abrían su correo electrónico una vez por semana. No hace mucho de esto de que todos tenemos acceso a la tecnología. Entonces tenemos que pensar que el primer salto es acceder. El siguiente salto es usar. Yo acá siempre cuento una anécdota muy puntual. Fue hace bastantes años, pero es muy simpática. Yo daba una capacitación a maestros de una escuela primaria. Entonces todos los jueves o martes, no me acuerdo, nos reuníamos y yo trabajaba con ellos en el laboratorio del colegio y les enseñaba cosas y qué podían hacer con sus alumnos en las computadoras y demás. A todos les encantaban mis clases, iban fascinados, contentos, les brillaban los ojitos, felices. Pero me costaba mucho que esos maestros después dijeran, bueno, yo voy a venir con mis niños y voy a hacerlo. Siempre me decían, no, pero no les podés dar la clase vos, que ya lo sabés, esto. Entonces, bueno, había un acceso, llegaban, accedían, pero luego no había un uso. Y el caso que les cuento es una colega que era muy entusiasta y un día viene completamente contenta y me dice, Vera, me compré la computadora. Me compré la computadora. Ay, qué bien, qué alegría. Sí, es hermosa, es blanca, es preciosa. La puse en una esquina de mi casa, le compré una funda protectora, no sé qué. Le digo, qué bien. ¿Y empezaste a hacer las cosas que aprendimos en el curso? Sí, todavía no la enchufé. Le daba como un temor empezar. Entonces, el acceso había dado el primer salto. Accedí, la tengo físicamente. Y luego venía el uso. Nosotros ahora probablemente estemos en un estadio donde el acceso ya no está discutido. Qué suerte, ¿no? Ya superamos ese momento de decir, ¿tiene que haber computadoras o no tiene que haber? ¿Es bueno que haya computadoras en las escuelas? Ya está, eso no se discute más, menos mal. El acceso ya no está discutido. El uso sí está discutido, porque hay usos triviales y usos inteligentes, usos profundos y usos banales. Entonces el uso es una cosa que la tenemos que pensar bien como docentes. Y esta es la segunda brecha. Dentro del uso se abre una brecha siguiente, que es no solo el uso, sino el uso apropiado. Y el uso apropiado es lo que debemos hacer los docentes. Una cosa es, sí, yo tengo la computadora, me la compro, la llevo a mi casa, le compro el protector, la enchufo, enciendo y me fijo en los programas que me enseñaron a usar, la uso, me saco un correo electrónico. Ese es un uso individual, está bien, está muy bien, para empezar está muy bien. Ahora, ¿eso es un uso docente? Maestros, profesores que se hicieron sus cursos de ofimática, porque era lo que había que saber, ¿no? Al principio era, ¿qué tenés que aprender? Word, Excel y PowerPoint. Después con el tiempo se agregó Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico. Y luego venía Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico, Internet. Y ahora viene Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico e Internet, es toda una sola cosa, redes sociales. Pero siempre estamos presos de ese modelo de oficina. Nosotros no somos oficinistas. No es necesario que todos transitemos por la planilla de cálculo, ni por el procesador de texto de manera exhaustiva. No es necesario que nos aprendamos ningún menú, porque hay enormes variaciones de un año para el siguiente y no podemos estar pendientes de aprendernos el menú. Además, si usamos alguno de los sistemas mayoritarios, usamos un sistema operativo Windows o las herramientas de Office, ustedes saben que el señor Bill Gates sufre como unos frecuentes ataques de caspa, y cuando él sufre el ataque de caspa cambia de lugar los menús, ¿no? Se levanta a la mañana y dice, esto que se llamaba herramientas, ahora se va a llamar opciones, y el que se aprendió de memoria el menú, perdió, ¿no? A mí me ha pasado mucho que yo trabajé también con adultos mayores y me decían, pero en mi casa lo tengo en otro lado, no lo tengo acá. No, claro, que en su casa debe tener una versión anterior o posterior, no lo sé. Entonces, el uso está muy bien, pero el uso apropiado es lo que tenemos que hacer como docentes. Y cuando nos apropiamos, normalmente ya no estamos solos en el salto, estamos con otros. Y es necesario aprender con otros. Cuando yo, profesor de geografía, me apropio del recurso informático, hablo con otro profesor de geografía y le pregunto qué tal te va con el Google Earth. ¿Vos lo pudiste usar?
¿Pudiste hacer eso de los recorridos? Pero a mí no me sale. Yo pude hacer el mapa con el polígono, pero después ponerle las banderitas, la verdad. O no, usar el sistema de información de capas. Ah, yo sí. Ah, yo hice una actividad con el GPS con mis alumnos. Ah, ¿me la contás? Porque eso me interesa como profesor de geografía. Si yo soy profesor de matemática, de filosofía, de educación física, de música, de arte, de literatura, de mecánica automotriz, lo que fuere, me va a interesar apropiarme de las herramientas y ser competente digitalmente para enseñar mejor lo que yo sé, lo que a mí me interesa. Esto, queridos colegas, no es ningún pecado. Se los aclaro y se los repito, no es ningún pecado. Cuando uno va y dice, no, porque a mí, yo soy profesor de filosofía y a mí me interesaría ver cómo se pueden ver los movimientos filosóficos con ayuda de los recursos digitales. No, no, no. Usted tiene que hacer primero Word, después Excel, después Power. ¿Por qué? Para que luego llegue al final de los días a poder hacer una presentación sobre Sócrates. No, si yo lo que quería era eso, cómo buscar información, cómo hacer que los chicos usen procesos argumentativos. Entonces, ¿qué recursos hay digitales? Bueno, entonces, ay, yo me pasaste. No importa, ya está. Entonces teníamos los 3 saltos: acceso, uso y dentro del uso, uso apropiado. La brecha del acceso la saltamos, la brecha del uso probablemente la saltemos. Preocupémonos de avanzar en el uso apropiado. ¿Y por qué digo preocuparnos? Yo pienso que la preocupación de muchos de los gobiernos de la región, por suerte tengo en los últimos años oportunidad de trabajar con entidades, universidades, organismos, ministerios de toda la región de Iberoamérica y verifico que la preocupación de los gobiernos de la región pasa por tener profesores competentes, pasa por, bueno, vamos a solucionar, vamos a darles computadoras a las escuelas, vamos a equipar y vamos a darle quizás una laptop a cada profesor o una netbook o una notebook o una tableta. El dispositivo no importa. Lo que importa es que hay una preocupación por el equipamiento, o sea, una preocupación por el primer salto, pero también hay una preocupación por el segundo salto. Ahora sí, que tiene que ver con lograr profesores competentes. No sé cómo está la cosa teórica en Costa Rica, pero en Argentina, cuando uno dice la palabra competencia, a la gente del Ministerio de Educación se le paran los pelos así, y dicen, no nos usa más, fea palabra, caca, no se dice, tuto, feo, no hay que decir esa palabra, es como decir conductismo, con perdón de la palabra, no hay que decir conductismo ni nada de eso. Entonces no hay que decir competencia, hay que decir otras cosas, habilidades del siglo XXI, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo soy un poco terca y entonces me busqué una definición que a mí me fuera satisfactoria, se las comparto, que tiene que ver con qué se entiende por una competencia, que no tiene que ver con competir, obviamente, ¿no? Sino con ser competente. Entonces, la suma de los conocimientos y las habilidades se pueden considerar capacidades. Yo se los voy a dar con un ejemplo bien concreto. Yo necesito una persona que venga a arreglar un caño que se rompió en la cocina de mi casa. Entonces necesito una persona que tenga conocimiento de caños y de soldaduras y de roturas y que tenga habilidad para arreglarlo. Si esa persona tiene conocimiento y tiene habilidad, yo lo considero capaz. Y si es capaz, lo puede hacer. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Y no estoy usando un ejemplo académico a propósito. Entonces, conocimiento más habilidades es capacidad. Ahora, si esa persona que viene a arreglar el caño en mi casa, además de ser capaz, tiene actitudes morales que a mí me interesan considerar en una persona, por ejemplo, me cobra un precio razonable, no me miente, no me dice, ay señora, vamos a tener que cambiar 25 metros de cable, esto le va a salir una fortuna. O como el mecánico del auto que nos dice palabras raras y uno dice, uy Dios, me voy a tener que vender un riñón para poder pagar lo que le pasó a mi auto. Porque nos dicen, sí, entonces ahí hay conocimiento, hay habilidad, hay capacidad, falta actitud. La suma de las capacidades y las actitudes es la competencia. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero pensar que necesito generar competencias digitales en un docente, tengo que pensar que me van a hacer falta
conocimientos, no va a venir del aire. El proceso de ósmosis funciona bien en las células, pero no funciona bien en las personas, ¿no? El único proceso de ósmosis que hacemos bien es cuando nos metemos en el baño y nos entra agua. Lo demás no funciona. Hay que estudiar conocimientos y hay que volverse hábil, y las habilidades se cultivan. Yo no tengo talento para cantar, yo no tengo talento para dibujar, yo no sirvo para escribir. Yo creo que las habilidades se cultivan. Uno puede tener una inclinación natural, pero en la docencia nosotros sabemos bien que las habilidades se cultivan. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos competencia. Una persona que es hábil, que tiene conocimiento, que es capaz y que a eso le suman buenas actitudes. Ahí se me quedó medio raro el color rojo, pero acá tomé una definición de la competencia digital de un profesor, un colega de España. Es profesor de música, son unas cosas raras de esas personas que se especializan luego en tecnologías. Boris Mir. ¿Y qué dice? La competencia digital es la combinación de conocimientos y habilidades junto con valores y actitudes. Hasta ahí estamos igual, ¿no? Competencia sería eso. Para alcanzar las metas de forma eficaz y eficiente, lo mismo, en contextos y con herramientas digitales. El valor diferencial, ¿cuándo hablo de una competencia digital? Cuando esos conocimientos, habilidades, actitudes para lograr las metas se dan en contextos digitales y con herramientas digitales. En ese sentido es que hablamos de formar en competencias digitales. ¿Sí? Entonces vuelvo a este punto. Estamos en tiempos de cambio. Estos tiempos de cambio, ¿qué afectan de nuestra labor docente? Afectan casi todo, pero fundamentalmente afectan los dos procesos que son la matriz de la enseñanza, que son leer y escribir. Fíjese, el caballero está leyendo un periódico y la niñita también está leyendo, o escribiendo, o interactuando. Está con un jueguito, ¿no? Sentada en una plaza, al aire libre, disfrutando, el señor leyendo su periódico analógico y la niña leyendo o escribiendo o toqueteando, no sabemos, lectoescribiendo, leyendo, en un contexto digital. Quiere decir esto que nosotros docentes tenemos que aprender a leer de nuevo, tenemos que aprender a escribir de nuevo, en contextos y con herramientas digitales. Y a esto lo llamamos un cambio fundamental, un cambio probablemente copernicano. Yo ya sé escribir, yo ya sé leer, pero hoy no se lee igual y no se escribe igual. Entonces hay que aprender a leer y a escribir en esos nuevos contextos. Acá les voy a mostrar un videito que habla un poco... No, el siguiente, sí, lo voy a pasar directamente. Yo conozco a cualquiera de usted, aunque no quiera, difícilmente se pudiera lograrlo. Hello, very small children. So, is this everybody's first focus group? Yeah. Yeah. Okay. Does anyone know what a smartphone does? Hit the bell if you know. Hello. Yeah. What does a smartphone do? You call somebody, and you take a picture of somebody, and text somebody. Okay, great. Let's all pick up our phones. Can you turn them on? Yeah. Hello? Hi, is this Avery? Yes. Avery, where are you right now? I'm in focus group. What are you doing in the focus group? I'll be home few minutes. Don't worry about me. I'll be home soon. And then, if you want to see a cheer, you can be so funny wearing water bottles. Okay. I have no idea what you just said, but thanks for calling. Okay. Everybody, let's go into video mode. I want you to point your cameras at Mr. Frog. Okay? Zoom on Mr. Frog.
Who was able to zoom in on Mr. Frog? Hit your bell. Very nice, very nice. How do you do that? All you have to do is how it can go like all you have to do like this, then you shoot on tap. Can I have your phone? Yes, thank you. Did I tell you can switch phones? Y ojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente. Este video me gusta mucho porque... No me pases. Primero, porque en realidad está editado, ¿no? Era una publicidad, yo lo corté ahí porque ahí venía la explicación del teléfono, que no era importante. De hecho, yo le hice esa toma, ese corte donde las nenas se miran, que el que maneja el experimento dice, pero yo le dije que podían intercambiarse ese teléfono. Cuando a las niñas les había parecido natural. ¿Cómo lo hiciste? Te vi, mira, lo hice así, de tal manera. Ah, ¿me lo prestás? Sí, se lo cambia. Esta cultura, ¿no?, que parecería que tiene bastante que ver con la forma en que nuestros cerebros se cablean y que las experiencias hacen que nos pongamos en contacto unos con otros. Pareciera que cooperar es algo humano, natural, que se debería cultivar desde muy tempranamente, puesto que tempranamente aparecen estas actitudes que miran hacia la cooperación. Entonces, nos da una pauta de por dónde también va el mundo digital, hacia trabajar con otros, hacia cooperar con otros, hacia decirle a otro cómo lo hice, ¿por qué no? En docencia esto no fue muy cultivado a lo largo de los siglos. En Argentina las maestras de escuela primaria tienen una cosa que se llama su carpeta didáctica, donde hacen las actividades que le van a dar a sus alumnos. Y hay maestras que son muy buenas, y hacen actividades muy interesantes. Y cuando una colega les pide, se la cuentan, pero no se la prestan la hoja. ¿No? Dice, no, pues es mío, me lo va a robar, ¿no? La hipótesis que hace bastante tiempo yo la vengo escuchando, dice, nosotros hicimos un trabajo maravilloso, pero no se lo presté o no lo pasé porque después me lo roban. Porque después lo he visto que alguien lo publica con mi nombre, que es un miedo ancestral que tenemos los docentes. Que alguien publique nuestros maravillosos recursos didácticos con el nombre de otro. Bueno, son cuestiones que hay que cultivar. El poder compartir y también el poder respetar la autoría. Hay que cultivarlas, son habilidades. Pero me parece muy fundamental, sobre todo, rescatar de esta breve experiencia de celulares algunas cosas. Primero, la naturalidad con que las niñas se manejan con los dispositivos. Esto no las hace expertas. Ninguna de esas nenas, ahora son pequeñas, pero ninguna cuando llegue a los 7, a los 8, a los 10 años va a decir, por favor, quisiera que me explique el teorema de Pitágoras. Nadie lo va a hacer. Pero si yo creo que está bien el teorema de Pitágoras, tengo que explicar el teorema de Pitágoras. Era un poco la pregunta que ayer hizo Jorge de ¿qué hago? ¿Me propongo hacer algo interesante o me fijo qué es lo que necesitan y cómo lo compatibilizo con lo que yo creo que deben saber o que es interesante o que es fundamental para las nuevas generaciones? Entonces, eso es lo primero, la familiaridad, la naturalidad. El experimentador dice, pasen a modo video. Yo me imagino un grupo de adultos. Este experimento parecido está hecho con adultos mayores y es muy divertido. Porque cuando le dice, apúntenme a mí con el celular, los adultos hacen así como un control remoto. Ninguno lo interesa, todos hacen así, ¿no? Ninguna de las niñas hizo esto con el sapo, todos, ¿no?, levantaron. Eso primero. Y después, la frase final, ¿bien? Durante mucho tiempo entendimos que la forma de apropiarnos del aprendizaje era hacernos de él, hasta físicamente. Me compro el libro, me llevo el CD. Hace bastante tiempo, cuando uno termina la presentación, la gente se acerca con un pendrive y dice, ¿me la puede dar? A pesar de que yo digo, está en línea, siempre están en línea mis presentaciones. Pero me las puedo llevar porque es como que me la llevo físicamente, ¿no? Me la llevo a mi casa, la pongo en mi computadora y la veo en mi pantalla, con mis ojos, con mis anteojos, con la luz de mi casa, ¿no? Pasa esto. Sin embargo, ¿qué es lo mejor? Compartir el conocimiento. Más compartís, más tenés.
¿no? Siempre se dice que cuando uno comparte una idea, tiene dos ideas, seguramente. Entonces, bueno, avancemos un cachito. Creo que en este punto estamos todos de acuerdo en que hay necesidad de formar en nuevas competencias. Y que esas nuevas competencias digitales tienen que ver con lo tecnológico y con lo técnico, pero exceden. O sea, nosotros debemos ser mejores pedagogos, mejores didactas, mejores enseñantes. Pero también tenemos que saber, si a mí me va a interesar trabajar con formato de video, tengo que saber cómo hacer un video. No puedo esperar que mis alumnos, porque son adolescentes, porque son jóvenes, ya lo traen de por vida, lo traen de fábrica, ya lo saben. Decirles a los chicos, como ayer decía yo en el taller, investiguen en internet, de hacerles cargo a ellos de esa habilidad. No, hay habilidades que yo como docente me tengo que formar para poder después exigirlas y también para poder evaluar bien. Una profesora de biología a mi hijo cuando tenía 14 años le dio una tarea a él y a sus compañeros que era hacer un video sobre el HIV, sobre el SIDA. Y la única consigna era hagan un video sobre el SIDA. ¿Un video de qué? Un video sobre el SIDA. De 30 minutos. 30 minutos es un corto, profesora. Eso no es un video. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué hacían estos sátrapas, estos sinvergüenzas? Se metían en YouTube, bajaban los videos de la película Filadelfia, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, los iban bajando, le cortaban la parte de adelante, la parte de atrás, los iban ensamblando, iban contando cuántos minutos iban. Dicen, faltan 5 minutos. Ponele el video del osito ese que la lucha del SIDA en España. ¿Cuánto dura? 4 minutos y medio. Ponele el del osito y le ponemos créditos. Y esa era su tarea. Residuo cognitivo 0. Actividad de la materia, ciencias biológicas, 0. No aprendieron nada. Solo respondían. Entonces, estas competencias que supuestamente la profesora se las asignaba a ellos, si ellos saben hacer video, ellos se van a arreglar. Les asignaba la competencia se restringía solo a lo técnico. Bajo el video lo pego, bajo el video lo pego. Que del grupo de los 6 había uno que lo sabía hacer. Los otros firmaron, compraban la Coca-Cola para divertirse, nada más. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente. No es fácil, no es ciencia infusa, no lo van a hacer los estudiantes solos. Yo me tengo que formar en estas nuevas competencias y que están entrelazadas. Esta imagen se la cuento medio rápida, pero para que la tengan presente. Es una imagen también de un colega español, Jordi Vivancos, que es muy gracioso porque él la había puesto en una investigación hecha en blanco y negro y yo se la pedí prestada y yo la hice más bonita. Y me dijo, sí, úsala. Se la pedí prestada y la hice más linda. Entonces después él la quería usar y me la pidió prestada a mí. Y le digo, pero si es tuya la autoría. Era muy gracioso. Dice, no, pero lo tuyo está más lindo. Bueno, esto marca un poco el papel de la evolución de las TIC en educación. En este eje la relación computador por alumno y en este eje el tiempo en décadas, más o menos contando desde 1980, ¿no? Entonces, ¿cuál era el lugar que tenían las TIC en la educación? Entre el 80 y el 90, cuando la relación era una computadora cada 100 chicos en la escuela, las TIC eran el objeto de estudio. Había que estudiar las TIC. Entonces nos estudiábamos software, hardware, periférico de entrada, periférico de salida. Después aparecieron los periféricos que eran de entrada y salida y ya se les complicó a los informáticos explicar eso. Bueno, qué sé yo, es de entrada y salida, era un problema. Pero el objeto era la tecnología en sí misma, las TIC, la computadora incluso era el objeto de estudio. Que los componentes, que cuánto, que la memoria RAM, que la memoria ROM. Todos aprendimos a decir RAM y ROM, nadie se acuerda de lo que quiere decir RAM y ROM, pero todos decían, ¿cuánto tiene de memoria RAM? Y de memoria ROM, la gente decía CD-ROM, porque le parecía que el ROM era como la habitación del CD, no lo sé. Luego pasamos al segundo momento, entre el 1990 y el 2000, donde el ratio de alumnos por computadora bajó y se pusieron laboratorios en las escuelas de 20, de 30, 2 laboratorios con muchas computadoras y el ratio por ahí bajaba entre un computador cada 10 alumnos y entonces apareció la enciclopedia en carta, el software educativo, la disputa si les enseñamos Logo, les enseñamos Basic. Acá en Costa Rica ganó el Logo, qué suerte, me hubiera venido a vivir en Costa Rica en ese momento.
Y entonces las TIC eran el recurso, y la pregunta era, ¿cómo integro las TIC en el currículum? A partir del 2000 y en estos últimos años vemos un crecimiento de la cantidad de computadoras por alumno, tendiendo a los modelos un alumno, un dispositivo. Dispositivo, puede ser una computadora, puede ser un teléfono celular inteligente, que los chicos cada vez, a más tempranas edades, tienen su teléfono celular. Y entonces ahora, avanzame uno, por favor. Avanzame uno. Entonces ahora las TIC son el contexto, son el ambiente, son el entorno. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos más y mejor? Utilizando tecnología. Ya no quiero aprenderme la memoria RAM y la ROM y cuánto tiene el disco, porque los discos cada vez son más gigantescos. Cuando nos habíamos aprendido el mega apareció el giga, cuando apareció el giga el tera, y ahora el otro que viene después ya no podemos más. No hace falta que yo me aprenda eso. Los recursos están por todos lados y cambian permanentemente. Lo que tenemos que pensar es que la tecnología hoy es el entorno, el contexto. Y hay que pensar cómo enseñamos mejor, cómo aprendemos mejor dentro del mundo tecnológico, dentro del mundo digital. Entonces, bueno, ¿cómo logramos esto? Ahora, un pequeño ejercicio. Ustedes imagínense a la competencia digital, a las competencias, las habilidades del siglo XXI, entrando a su universidad, entrando a su sala de clases, entrando a su escuela en la forma de un animal. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿cómo sería si las TIC, si las competencias digitales entran por la puerta de mi aula en forma de un animal? ¿Qué animal sería? ¿Una araña rastrera que me viene a inyectar su veneno? ¿Sería un perrito de ojos tiernos que me mira, pestañea? ¿Sería un gatito de Shrek que me mira tierno pero después me clava el zarpazo? ¿Qué animalito sería el que representa las TIC entrando en mi sala de clase? Este ejercicio lo hicimos varias veces y estos animales se los estoy diciendo porque me los decían, Dice, yo me lo imagino como un cachorrito, algo juguetón, algo divertido, algo que motiva a los chicos. No, yo me lo imagino como una víbora que se me enrosca y me ahorca. Entonces, bueno, y finalmente elegimos este animal. Un elefante. Una cosa gigante que entra por la puerta, que tapa la luz, que no hay forma de decir no me enteré que llegó, ¿no? Algo que entra y que no se puede evitar, algo que está ahí, que es simpático, pero también es aterrador, que es doméstico, pero también es salvaje. Un elefantazo que entra. Eso son las competencias digitales entrando por la escuela, sí. Y esa competencia digital tenemos que pensar que no hay manera de decir que no me enteré. No hay forma de decir yo no sabía que estábamos en el siglo XXI. ¿En serio? Ah, mira vos, ahora resulta que hay una cosa que se llama internet y los chicos la consultan todo el tiempo. Así que las paredes del aula ya no son paredes porque los pibes con el celular están diciendo la profesora está aburridísima, qué ganas de estar en casa, ¿no? Ya no hay más paredes cerradas, las paredes son porosas, las aulas son porosas, y lo que tenemos que hacer es ejercitar la competencia digital en diferentes capacidades estratégicas. Nosotros tenemos que volvernos estrategas de los recursos digitales. Ya lo somos de los recursos analógicos, eso hay que saberlo. Un docente cuando entra a clase, ahí empieza su proceso formativo verdadero, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo aprendí en el profesorado, pero aprendí mucho más cuando empecé a enseñar. Cuando le enseñaba lo que me habían dicho en el profesorado y no servía. Y yo tenía que cambiar porque las caras de los alumnos o se me dormían o se aburrían, o si eran adolescentes se quejaban directamente. ¡Qué aburrido, profe! Y uno dice, no, pero chicos, ayer lo decía en el taller, cuando uno le dice, chicos, presten atención, ¿me pueden prestar atención? Y uno trata de que le presten atención. Entonces, cuando uno quiere que le presten atención, después tiene que devolverla porque eso es prestado. Entonces tiene que devolver la atención. Estos son estrategias. Yo tengo estrategias para cuando me falla lo analógico, ¿no? Soy profesor de literatura. Les digo a los chicos que para mañana traigan leído el primer capítulo del Mío Cid porque vamos a hacer una conversación en clase. Y cuando llego a clase, chicos, saquen la copia del capítulo del Mío Cid.
tengo 30 adolescentes. 20 dicen, no era para hoy, profe. ¿Cómo que no era para hoy? No lo trajimos. ¿No es cierto, chicos, que no era para hoy? No era para hoy. No, profe. No, chicos, era para hoy. No lo trajimos. No, profe, otra cosa, recreo, hora libre. No, espera. ¿Cuántos lo trajeron? 1, 2, 3, 4, 8. Perfecto, vamos a hacer 8 grupos. Ustedes se ponen por acá. Vamos a dar 5 minutos para lectura. Repasen, lean lo que leen después. Y ya está, tenemos la estrategia. Ya sabemos qué hacer. Pero cuando nos fallan los recursos digitales, cuando nos abandonan, cuando no sabemos cómo funcionan, no tenemos estrategias. Tenemos que formarnos. Por eso es importante que la competencia digital, que la competencia digital nosotros la ejercitemos formándonos en capacidades estratégicas en las áreas específicas en las que trabajamos. Si yo soy profesor de historia, me tengo que esforzar por ver cómo las tecnologías colaboran en el área de historia. Después, si me interesa hacer Excel, hago Excel. Pero me tengo que fijar en eso que es mi área de intervención, mi área de docencia. Ahora sí. Y entonces ahí aparece esta hipótesis o este nombre gringo de early adopters, adoptadores tempranos. Siempre en las instituciones educativas, siempre en los grupos humanos hay adoptadores tempranos, entusiastas, los que van adelante, los que se anotan primero, los que dicen yo quiero probar. Ya esto que aprendí ayer lo voy a hacer hoy a la tarde con mis alumnos. A veces es peligroso, pero bueno, los inicios siempre son peligrosos. ¿Qué son los adoptadores tempranos? ¿Por qué necesitamos esos adoptadores tempranos? Porque necesitamos gente que funcione como funcionan los mahots. Acá viene la palabrita del Presic. Necesitamos profesores directivos y líderes que sean mahots. ¿Y qué es un mahot? A ver, ese chico que lleva el elefante, ese pibe que va adelante, ese chico, pibe decimos en Argentina, perdón, es el mahot. ¿Qué función tiene el mahot? ¿Qué hace? El mahot motiva al elefante, ¿no? Le da un pastito cada tanto, le da un caramelo, una zanahoria, van avanzando, dirige al jinete, le dice siéntese más adelante, no, ahora le está molestando la oreja, lo ayuda y facilita el camino. Si ve una zona fangosa, lleva al elefante por el costado. El elefante de la competencia digital. Ustedes tienen que ser el que lleve al elefante. Suban arriba a sus compañeros y díganles dónde sentarse para que no se lastimen, para que no sufran, para que disfruten. Allánenle el camino, ayúdenlos. Háganlos ir por donde a ustedes les fue placentero, no por donde les fue difícil. No los asusten, no les digan, no sabes lo que te va a costar entender Facebook. No los asusten. Yo sé hacer esto, pero sabes, 2 meses estuve estudiando el software, ¿para qué? Bueno, no empiecen por eso. Sean buenos mahots, ¿no? Motiven al elefante, lleven la tecnología al aula, acérquenlo, vení elefante, acércate, vamos a empezar por el PowerPoint que es más divertido, ¿no? Ayuden al jinete, que es su compañero, el que todavía no se animó, siéntenlo arriba del elefante, muéstrenle una cosa que funciona. Esto es muy fácil, mira cómo se hace, lo vas a poder hacer. Y allanen el camino. ¿Perdón? Eso es el nombre del libro de donde saqué estos 3 ítems, que no me acuerdo, Switch se llama, Switch, prender y apagar. Este es un dibujo también de un amigo, el profesor Potachov, que él dice que hay un momento en que los docentes nos sentimos ahogados de todo lo que tenemos que hacer, de las reuniones, del temario, de los objetivos, de la planificación, de las competencias, etcétera, de los exámenes, de las correcciones y además las TIC. O sea, además de todo eso que tenemos, las tecnologías. Entonces, esto hay que tratar de evitarlo, de evitar que nuestros colegas sientan que se ahogan y evitar nosotros también sentirnos infoxicados. Hay 4 cosas que me parece que hay que tener en cuenta para ser buenos coaches, buenos líderes. Una es, ¿se acuerdan la frase del Principito? Que cuando le decían cómo hacía para que los baobab no le reventaran su planeta, y él dijo una frase muy sabia. Dice, bueno, antes de crecer comienzan por ser pequeños. Los saco cuando son pequeños. Bueno, las TIC, las competencias digitales, antes de ser un monstruo, son un elefante pequeño. Hay que empezar por eso, por lo pequeño, por lo que puedo hacer, ¿sí? Siempre empezar por lo pequeño. Sí.
Otra cosa que hay que hacer es sumergirse en el mundo digital. Uno no puede permanecer para siempre en la superficie. No, yo uso el correo electrónico nada más. Yo uso el celular para mandar texto nada más. Sé que el celular tiene cámara y video, pero no. Lo hace mi nene que tiene 15. No, hay que sumergirse en el mundo digital. No podemos permanecer siempre arriba, porque si no, en algún momento la profundidad nos va a ahogar. Hay que amigarse con la tecnología. Hay que hacerse amigo. Hay que pasar tiempo. ¿Cómo hacemos amigos con una persona? Pasamos tiempo, sabemos lo que a esa persona le gusta, lo que le interesa, cómo reacciona. Póngale nombre a su computadora, llámenla por su nombre. Póngale nombre a la impresora. Las impresoras se dan cuenta de cuando huelen cuando uno está apurado y andan mal en esos momentos. Entonces uno le tiene que decir, dale, Epson, por favor, ¿te apago y te prendo? Sí, ay, gracias. Eso, uno se siente un poco loco, pero hay que amigarse con la tecnología, saber que la tecnología falla, que nos abandona, que el sonido no anda, que el video que llevamos todos ilusionados y dijimos, chicos, presten atención que va el video y el video no anda. Bueno, no importa, hay que amigarse. Los amigos también a veces nos abandonan y no dejamos de ser amigos. Y por último, hay que divertirse, hay que pasarlo bien. A mí muchas veces me preguntan colegas, compañeros, gente que se empieza a formar, ¿por dónde empiezo? ¿Qué estudio primero? ¿Qué curso me hago? ¿Qué aprendo? Y mi consejo, que no es un consejo muy académico, sino sobre autodidaxia, es: empiecen por algo que los divierta. Hagan algo que los divierta. No algo que sea súper conveniente. Hagan algo que sea divertido. Lo que es divertido, decía Laura de Oliveira Lima, enseña de modo más efectivo, ¿no? Un educador brasileño decía, lo que agrada enseña de modo más efectivo. Entonces, si yo me siento contento, ¿le gusta el arte? Empiecen por el arte. ¿Le gustan los dibujos? Empiecen por los dibujos. ¿Le gusta la música? Empiecen por la música. Prácticamente todo lo que se lee y se codifica entra en el mundo digital. Empiecen por aquello que es divertido. ¿Les gustan los videojuegos? Empiecen por los videojuegos. Ya les van a encontrar un uso educativo. Sí. ¿Y qué es lo que puede hacer un mahout en una escuela, metida en el mundo de las redes, las comunidades y la sabiduría de los grupos? Puede ganar experiencia para filtrar. Estamos viviendo en un mundo de enorme abundancia, de enorme profusión de datos. Una persona que es líder, que es mahout, que enciende la mecha, lo que tiene que hacer es ganar experiencia para ayudar a otros. Llegar a la institución, a la escuela y decir, ¿saben qué? Encontré esta página que es buenísima para los profesores de tal materia. Che, encontré, por ejemplo, yo la otra vez estuve mirando un programa de acá de Costa Rica que se llama Profe en Casa. Tiene unos videos de francés que están muy buenos. Entonces, como hay un grupo de profesores donde hay un grupo de francés y siempre se quejan los de francés que hay poco material, que hay poco, dije, miren este video. O sea, porque yo estaba navegando y lo encontré, yo no soy de francés, pero me pareció lindo, bien hecho, útil. Miren, esto les puede servir a ustedes. Hay un montón de profes de francés que están usando ahora el material de Costa Rica, ¿no? Bueno, eso es un montón, pero había 10 por lo menos que estaban ahí contentísimos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Convidar a los colegas para que hagan mejor lo que ya saben hacer bien. Y una más. Un consejo que siempre doy. No hay que, volverse exitoso en el mundo digital no quiere decir que uno abandone el mundo analógico. Entonces nosotros siempre damos este consejo en los cursos de formación de docentes en Argentina. Al profesor que sabe usar su globo terráqueo, su pizarra, su carpeta de fotografías, que no los abandone. Entonces decimos, no abandones tus éxitos analógicos, pero enriquecelos con recursos digitales. No los abandones, enriquecelos. Si yo soy bueno narrando historias, sigo narrando historias. Si yo soy bueno llevando a mis chicos a ver la naturaleza, de sacar fotos, sigo sacando fotos, pero le agrego el recurso digital, lo enriquezco, le pongo una capa más. Esas capas de las que ayer nos hablaba Jorge de la realidad, cuando la realidad aumentada son capas de información, esto lo podemos pensar con nuestras propias capas de docencia. Al éxito analógico, agregarle un éxito digital.
y pensar que nada se construye en un solo día. Para que yo me tome el almuerzo sentado en los colmillos de mi elefante, yo necesito haberlo cuidado cuando era pequeño, necesito haberme amigado cuando él estaba triste, cuando quería abrazarme, necesito haber pasado por la experiencia horrible de limpiarle la lengua, ¿sí? Tengo que haber hecho cosas lindas y feas y crecer con la tecnología. Para sentirme cómodo necesito tiempo. El tiempo no es un día, es muchos días y permanentemente. Y una más, los docentes majos siempre tienen un plan B y, ¿por qué no?, un plan C. A ver, el plan A, digo que lo que hay que hacer es ampliar nuestro lenguaje, amplificar, aprender, volver a aprender. Tenemos que volver a aprender a leer y escribir en entornos digitales. Hay que hacerlo de vuelta. Lo lamento, compañeros, ya sé que ustedes saben leer y escribir, pero hay que volver a ampliar el leer y escribir. Tenemos que buscar nuevos recursos, nuevos dispositivos, nuevos mensajes. Pensar que nuestros chicos y nuestros jóvenes viven en un universo diferente. Y entonces hay que pensar en multicódigos, no el código que a mí me servía. Esta misma charla yo no se la puedo dar a un grupo de adolescentes porque en la mitad empiezan a hacer unos bostezos así. Tengo que pensar otras cosas para hacer con ellos. Por suerte ustedes no son adolescentes. Y la C es crear conflictos. Uno esto dice, ay, pero ¿qué me está diciendo? Sí, estamos en un momento en que los docentes, volviéndonos competentes tecnológicamente, competentes digitales, podemos crear conflictos y no solo resolverlos. Hablamos mucho del conflicto cognitivo y de aprender del error, y nos encanta hablar de eso, pero odiamos equivocarnos, y cuando nuestros estudiantes se equivocan, les bajamos la nota. Entonces, hay algo que hacer ruido ahí. Si genera un conflicto en la clase, decimos, bueno, acá no estamos para discutir, acá. ¿Vamos a ponernos de acuerdo? Estamos en un momento en el que no podemos hablar ni de política, ni de arte, ni de cultura, ni de filosofía, ni de religión, ni de matemática, sin discutir. Entonces, hay que aprovechar ese momento y generar buenos conflictos cognitivos. Crear conflictos cognitivos significativos. No solamente ser el profesor que los responde. Y poder decir también, la verdad no lo sé, no sé. Vamos a pensar cómo lo resolvemos. No lo sé. Es una frase muy poderosa. Bueno, y para cerrar les voy a mostrar el último videito. A ver si les... No, ese le pido. A ver si les gusta. Si él puede, usted también puede. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo y mi Twitter, que es Verarex. Gracias. Vamos a pasar a un ciclo de preguntas y vamos a tomarnos 5 minutitos para esto. Así que les pido lo mismo que anteriormente, seamos puntuales para que podamos proceder con la charla siguiente y podamos proceder luego al almuerzo y tener el tiempo como debemos tenerlo a favor. Así que
Si levantan la mano, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estaríamos haciéndole llegar el micrófono para que puedan darse a escuchar. ¿Preguntas? ¿O muy claro o muy oscuro? ¿O sí? ¿Todo quedó claro? Muy claro. Sí, hay una pregunta por allá. Gracias. Buenos días, mi nombre es Grace Ureña de Lina. Ahora usted hablaba de aprender a leer y a escribir. ¿Qué estrategias para una población adulta, ya no estos niños digitales, para aprender y a leer y escribir en esta forma? Porque una de las cosas que he visto en la población adulta es esa pereza, perdón, entre comillas, de que es mucha información y yo tengo que hacer el quehacer de la casa, tengo otras cosas por hacer y no puedo estar como el joven, como el niño, ahí sentado frente al computador, leyendo o escribiéndole a los amigos. Estrategias para hacerlo y hacerlo bien. Bueno, en principio, una mala noticia. Las tecnologías de la información y la comunicación, cuando nos decidimos incorporarlas en nuestras vidas y sobre todo en nuestros espacios de docencia, no nos ahorran tiempo, no nos ahorran trabajo, nos dan más trabajo y nos hacen perder más el tiempo. Y uno siente la tentación de desistir y dice, pero si yo la planificación de mi materia la hacía tranquilamente con una lapicera y una regla y la hacía en un rato, en una tarde, ahora que la tengo que hacer en el procesador de textos y buscando enlaces de internet me lleva 3 días, 4 días. Entonces, efectivamente al principio no ganamos tiempo, al principio. Creo que el mejor consejo que puedo darles es que hay que trabajar en redes de colegas. Hay que juntarse con otros colegas que no importa si están en el mismo nivel de apropiación tecnológica que uno, a veces es mejor que estén en distintos niveles, pero hay que trabajar junto con otros. Y entonces allí se aligera la carga. Y una vez que uno entra en ese ritmo de leer y escribir en digital, que puede ser, no es lo mismo que hace el chico o el joven que tiene tiempo de sentarse a chatear, porque no me refiero a aprender a escribir de esa manera. Además eso es muy fácil, hay que escribir mal nada más. Lo que me refiero es que cuando uno dice necesitamos aprender a leer digital y a escribir digital, hay que acostumbrarse a las multipantallas, a la multitarea, a las cosas que son simultáneas y que a veces nos ahogan un poco en principio, y hay que acostumbrarse mediante la práctica. Pero la práctica siempre mejor con otro que esté padeciendo en principio lo mismo. Bueno, yo la verdad hacer la planificación de mi materia me está costando mucho, incluyendo las TIC, porque yo no las incluía, porque en mi escuela no hay conectividad, esto es un reclamo. ¿Para qué voy a pensar? Bueno, hay que pensar que nuestros chicos y jóvenes sí tienen acceso de una manera o de otra, aún en los sectores más populares. Nosotros lo he verificado en muchos países que tienen grandes dificultades, aún los jóvenes de sectores populares intentan y tratan y se conectan. Tienen celulares que se conectan, van a los ciber, van a las plazas. Entonces tenemos que ir pensando cómo yo me acostumbro a leer y a escribir en formato digital. Leyendo más y escribiendo más, y al principio dedicándome más tiempo y tratando de contactar con redes de docentes. En este momento hay montones de redes de docentes en las que nos podemos conectar y trabajar. Y no hace falta que le dediquemos el mismo tiempo que le dedican los jóvenes o los chicos, que dedican mucho tiempo errático porque no tienen la responsabilidad. O sea, no importa, total el tiempo es un tiempo más libre, ¿no? Y si no llegan a estudiar no se hacen mucho problema, ¿no? Dice, bueno, no importa, lo estudio para el otro examen. Nosotros nos sentimos muy agobiados si no cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces hay que ir buscando, primero hay que buscar resquicios, lugares, empezar por lo que te gusta, por lo que te divierte. Empezar por el elefante pequeño. Yo no puedo tomar mi trabajo de profesor de literatura y pretender virtualizarlo de la noche a la mañana, digitalizarlo de la noche a la mañana. Empezar por un pequeño cambio. Les voy a decir a los chicos, a mis alumnos, que en lugar de leer Casa Tomada en un texto impreso, miren la versión que está en YouTube
de Casa Tomada Interactiva, de Julio Cortázar. Y lo que voy a hacer es darles eso como tarea. No hay internet en la escuela, no importa, les doy como tarea. De acá a la semana que viene, por favor, todos tomen nota de este video. Quiero que de acá a la semana que viene lo miren, porque en clase vamos a aprovechar el tiempo de clase para discutirlo. Y eso ya genera un cambio. Y eso hizo que uno como profesor ya miró, buscó videos, seleccionó uno, encontró el mejor, se lo recomendó a los alumnos. No hace falta hacerlo todo de una sola vez. No sé si contesté la pregunta. ¿No es? Se hace constante que pregunte, pero veo que usted tiene mucha experiencia con adolescentes y niños. El año entrante me embarco, la palabra embarcarse, meterse en un barco, ¿verdad? Aquí a veces en Costa Rica es diferente. Me embarco en entorno virtual con población primaria y secundaria. Antes de hacer la pregunta, participé en una encuesta de una escuela pública en San Pedro, Montevideo, acá en San José. Son 1.500 alumnos, tienen un laboratorio de 19 computadoras, que por cuestiones que no viene el caso mencionar no pueden tener 21. Da un promedio de 0,13% de efectividad, 1.500 contra 19 computadoras. Pero la Universidad de Costa Rica, en un TCU, trabajo comunal universitario, nos prestó a 2 muchachos, hicieron una encuesta en la que en cada hogar de clase media regular hay 3 o 4 artefactos conectados al internet. Contabilizamos más de 6.000 aparatos. Estoy hablando de videojuegos, como la refrigeradora, laptop, PC. De esos aparatos quitamos 600 estudiantes que entran con celular a la escuela pública, le mandan boletas y le sacan clase. Y de esos 600, 250 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, los de sexto no podemos tocarlos por otra situación, tenían internet. O sea, 19 computadoras tienen laboratorio de informática educativa y en las manos de los niños hay 250 celulares con internet a la libre, sin web sensor. La mayoría con Android, 200 con Android. ¿Qué va a pasar con el laboratorio informático? ¿Desaparece? Bueno, nosotros tuvimos una pregunta muy similar en Argentina a partir de la implementación de la entrega del modelo 1 a 1, que le daba a cada estudiante de escuela secundaria y de escuela especial y a los profesores de educación superior, a los que forman maestros y a los que forman profesores, y a los estudiantes de docencia se les dio una computadora. Son 3,5 millones de computadoras. Hasta ahora se repartieron 2,150,000. Y el tema era, bueno, las escuelas hicieron un gran esfuerzo para equipar su laboratorio y ahora qué va a pasar, no lo vamos a usar más, no lo vamos a aprovechar nunca más. Bueno, yo lo que pienso es que siempre hay que pensar en los modelos híbridos y mezclados. Incluso cuando hablas del año que viene vamos a virtualizar la escuela primaria y la escuela secundaria, eso hay que tener una precaución, porque cuando nosotros vemos al alumno presencialmente, en los chicos más chiquitos no sucede tanto, pero a medida que son adolescentes y más aún los estudiantes de magisterio y de carreras de grado, lo que nos dicen es, profesor, bueno, si lo veo toda la semana, si estamos presencialmente, ¿para qué el aula virtual? No me haga entrar, le doy acá el papel, le doy acá la evaluación, ¿no? Esto es muy frecuente y uno dice, pero ¿cómo si este chico vive metido en las redes sociales? ¿Por qué no quiere participar en un entorno virtual escolar o educativo? Hay que tenerlo cuidado. Entonces hay que hacer la virtualización tiene que acompañar la presencialidad. ¿Sí? Eso primero. Lo segundo, el laboratorio o la sala de informática tiene unas pantallas grandes que no son las de los celulares. Si yo quiero hacer multimedia, el celular no es bueno. Pero si yo quiero tomar una foto, el celular es genial. Entonces, bueno, vámonos todos los chicos de tercero que vamos a dar la vuelta alrededor de la escuela. Todos los que tengan celulares saquen fotos y lo mandan al correo del profe. Y cuando llegamos a la escuela lo descargamos todo en una computadora y siéntense todos aquí, no importa que hayan 4 por computadora, lo descargamos y bueno, háganse, cuéntenme el recorrido de la escuela o a ver quiénes sacaron fotos a las señales de tránsito. Estoy tirando ideas como lluvia, ¿no? Entonces el laboratorio tiene una utilidad que no la tiene el celular, pero el celular o el dispositivo que el chico tenga se complementa. La conexión que tiene en la casa también se complementa. No sé si ustedes oyeron hablar del modelo de Flipped Classroom, ¿no? De la clase dada vuelta.
donde lo que hace el profesor es aprovechar el espacio presencial para hacer esto, para verles a los ojos, para charlar con ellos, para preguntarles, para decirles, ¿faltaste ayer? ¿Qué te pasó? Eso lo puede hacer presencialmente, la voz, el gesto, que no lo tenemos en la virtualidad, y por eso hay que formar buenos tutores virtuales, porque eso no existe en la virtualidad. Hay que reemplazarlo y hay que usar otras cosas. Entonces, el modelo de Flipped Classroom lo que hace es esto. Uso la clase presencial para estas cosas que son completamente empáticas, humanas, gestuales, que necesitan calor corporal, espacio, tiempo, tocarse las manos, la palmadita en la espalda que les fue bien. Y les doy una actividad que la van a resolver en internet. Vayan y visiten esta página y esta otra. Y fíjense si en esta página consiguen esto que les pido. Y la semana que viene traigan un resumen en su celular o en su dispositivo, o traigan las palabras más importantes anotadas en su carpeta, o simplemente tráiganlo en su cabeza que lo vamos a discutir, porque ahora vamos a poder discutir si todos vieron este video o escucharon esta música, ¿no? Una actividad que uno les puede dar que no la puede hacer en clase. Quiero que escuchen este pedacito de Mozart que se llama así y así. Búsquenlo en sus nubes de música. Por favor, escuchen a Mozart. Les voy a preguntar algo de Mozart la semana que viene. Y bueno, no lo podemos hacer en clase, que todos escuchen a Mozart al mismo tiempo. O sí lo podemos hacer haciendo esto. ¡Cállense! ¡Qué Mozart! ¡Animalito! No funciona. Pero damos vuelta. Usen internet en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su placita, donde tengan. Úsenlo. Tienen una semana, o 10 días, o 5 días, o 4 días, lo que sea. Demos vuelta. Porque internet está por todos lados. Aprovechémoslo. Los recursos digitales, muchos de ellos están disponibles en internet. Pero nosotros también tenemos que ejercitarnos. Entonces hay como un equilibrio. El uso del laboratorio de computadoras grandes hay que mantenerlo, hay que organizar bien los tiempos, temporalizar bien quién va a tener acceso a ese laboratorio, que esté siempre abierto, que no, hoy no faltó el que tenía la llave. Ay, no se puede poner. Esto es como una especie de karma, ¿no? Las escuelas. Cuando el recurso digital o el recurso tecnológico era el video, muchas escuelas, por lo menos en Argentina, se compraron los carritos para transportar el televisor, que era una matoste gigante, entonces transportaban. Pero ¿qué pasaba? La maestra de cuarto C era la que sabía prender el video y poner el CD. Y el día que la maestra de cuarto C no venía, nadie usaba el video en la escuela. Porque nadie más había adquirido esa competencia tecnológica. Ese salto hay que darlo. Y hay que animar a otros a que den los saltos. Entonces hay que equilibrar. Lo viejo funciona, lo analógico funciona, la computadora vieja funciona. Hay que usarla para lo que sigue sirviendo. Son buenas pantallas, son cómodas, nos podemos sentar 4 delante de esa computadora. Bien, perfecto, la seguimos usando. Y lo otro, lo vamos incorporando. Gracias. Muy bien. Gracias, Jaime Mayorga, a servirles también. Muchas gracias por su participación, excelente. Solo que quería que me ampliara un poquito en la diapositiva donde dice: necesitamos profesores, directivos y líderes bajados. ¿Podría ampliarme? Necesitamos profesores. ¿Por qué también directivos y líderes? Yo lo entiendo, pero me gustaría su comentario. Porque en una institución educativa, cuando el director o el líder de la institución, el supervisor, el que lleva adelante el proyecto, no está convencido de que el mundo digital es el mundo que viene hacia la educación, es bastante probable que los docentes, que los que forman esa comunidad, no se sientan comprometidos a liderar el cambio ni a emprenderlo. Nosotros hemos detectado que el director, el que coordina, por eso lo llamé líderes, puede que no sea un director, hay grupos, hay comunidades de docentes donde hay un docente experimentado que es como el líder, ¿no? No sé, ¿lo conocen a César Millán, el entrenador de perros? Y él siempre dice que hay que buscar el líder de la manada, ¿no? Bueno, es igual, hay alguien que es líder de la manada, no importa si su cucarda dice que es director o supervisor o secretario, a veces es el vicedirector el que lidera. Y esas personas son los que tienen que saber llevar el elefante, son los que tienen que decir, esto no podemos decir que no entró, esto está acá en nuestra escuela. Entonces,
los buenos docentes, los buenos enseñantes, pero también los que coordinan y dirigen los procesos, tienen que adoptar ese rol, tienen que ser buenos guías, no tienen que ser buenos elefantes, no tienen que ser ellos representar, como a mí me ha pasado mucho tiempo, porque yo trabajé mucho tiempo en escuelas, y los chicos y los maestros me veían pasar y me decían, ahí va computación. Yo me llamaba computación, o la de computación, y yo me estaba casada con el señor computación, ¿no? Era yo la de computación. Y entonces era el depósito de todo el saber tecnológico, era yo. Y eso es malo. Es bueno cuando el que coordina se convence, no importa que no sea el mejor, no importa que no tenga todas las competencias, pero cuando dice, bueno, yo tengo que agarrar este elefante, hacerlo entrar a la escuela, allanarle el camino, decirle a los demás, vengan, súbanse al elefante, que es muy divertido, no muerde, no pasa nada. Por eso digo que se necesitan directores, supervisores, líderes, directivos, que cumplan este rol, que acerquen las competencias tecnológicas a las comunidades de docentes. No solo los profesores. No solo los profesores, no solo los profesores. Bueno, muchísimas gracias. Les vamos a dar a todos y especialmente a doña Vera Rex por esta magnífica presentación y por haber compartido con todos nosotros.